Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Amigos oyentes de Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este lunes 24 de septiembre, memoria litúrgica de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Barcelona y de la Orden de los Mercedarios, entregada a liberar a los cristianos esclavizados por los musulmanes. El Santo Padre Francisco continúa su viaje apostólico a los países bálticos. Esta mañana llegó a Riga, capital de Letonia, procedente de Lituania. En la ceremonia de bienvenida, el Papa Bergoglio afirmó que el primer centenario de la independencia recuerda a la sociedad el precio de la libertad que tuvieron que conquistarse. Que María ayude a plantar la cruz del servicio por los últimos. Ayer a la hora del Ángelus Dominical, en el Parque Santakos en Kaunas, Lituania, el Papa dijo: pidamos a María que nos ayude a plantar la cruz de nuestro servicio, de nuestra entrega, allí donde nos necesitan, en la colina donde habitan los últimos, donde es preciso la atención delicada a los excluidos, a las minorías, para que alejemos de nuestros ambientes y de nuestras culturas la posibilidad de aniquilar al otro, de marginar, de seguir descartando a quien nos molesta y amenaza nuestras comodidades. En tu grito, Señor, encuentra eco el grito del inocente que se une a tu voz y se eleva hacia el cielo. Es el Viernes Santo del dolor y de la amargura, de la desolación y de la impotencia, de la crueldad y del sinsentido que vivió este pueblo lituano ante la ambición desenfrenada que endurece y ciega el corazón. Lo dijo el Papa Francisco ayer durante la oración y visita al Museo de la Ocupación y de la Lucha por la Libertad de Vilna, en el marco de este viaje apostólico internacional por los países bálticos. Como hemos dicho en titulares, continúa el viaje apostólico del Papa Francisco a los países bálticos. Poco después de las 7 de la mañana, hora local de Lituania, despegó en Vilna el avión en el que viajaba el Papa Francisco con destino a Riga, la capital de Letonia, segundo de los 3 países bálticos que está visitando durante estos días. El pontífice fue acogido esta mañana por el presidente de la República, señor Raimond Vellonis, en el aeropuerto internacional, mientras 2 niños con sus vestidos tradicionales le dieron la bienvenida a Letonia ofreciéndole un ramo de flores. Tras la acogida oficial ante la presencia de las autoridades, el Papa se trasladó en automóvil al Palacio Presidencial, distante 9 kilómetros del aeropuerto, para asistir a la ceremonia de bienvenida que tuvo lugar en el patio, mientras posteriormente el pontífice, tras firmar el libro de honor en el Salón Blanco, el intercambio de dones y la toma de la fotografía oficial, se dirigió junto al mandatario al Salón de los Embajadores para celebrar un encuentro privado. Una vez terminada la conversación, el presidente presentó a su familia al Santo Padre. En la ceremonia de bienvenida, el Papa Bergoglio afirmó que el primer centenario de la independencia recuerda a la sociedad el precio de la libertad que tuvieron que conquistar, una libertad hecha posible gracias a las raíces que les constituyen, como le gustaba recordar a Santa Maurina, que ha inspirado a tantos de ellos. Mis raíces están en el cielo. Sin esa capacidad de mirar hacia arriba, que nos recuerdan esa dignidad trascendente de la que todos los seres humanos estamos formados, les dijo, la reconstrucción de su nación no hubiera sido posible, y esa capacidad espiritual de mirar más allá y que se hace concreta en pequeños y cotidianos gestos de solidaridad, compasión y auxilio mutuo, los ha sostenido y a su vez les ha dado la creatividad necesaria para generar nuevas dinámicas sociales frente a todos los intentos reduccionistas y de exclusión que siempre amenazan el tejido social. Escuchemos al Papa en la voz de Patricia Inestrosa. Señor Presidente, Señor Presidente, miembros del Gobierno y autoridades, miembros del cuerpo diplomático y la sociedad civil,
cari amici tutti, la ringrazio, signor Presidente, per le sue gentili parole di benvenuto, come pure per l'invito a farvi visita rivoltomi durante l'incontro. Agradezco, señor presidente, sus amables palabras de bienvenida, así como la invitación que me hizo para visitarlos durante el encuentro que mantuvimos en el Vaticano. Es motivo de alegría poder estar por primera vez en Letonia y en esta ciudad que, como todo vuestro país, È stata segnata da dure prove sociali, politiche, economiche e anche spirituali. ha estado marcada por duras pruebas sociales, políticas, económicas, también espirituales, fruto de las divisiones y conflictos del pasado, pero que hoy se ha convertido en uno de los principales centros culturales, políticos y portuarios de la región. Nel campo della cultura e dell'arte, in particolare del mondo musicale, sono ben conosciuti all'estero. Anch'io oggi ho potuto apprezzarli al mio arrivo in aeroporto. Perciò penso che a voi Vuestros representantes del ámbito de la cultura y del arte, y en particular del mundo musical, son bien conocidos fuera de vuestras fronteras. También lo he podido apreciar en mi llegada al aeropuerto. De ahí creo que pueden aplicarse bien las palabras del salmista: cambiaste mi luto en danza. Letonia, tierra de las dainas, ha sabido cambiar su luto y dolor en canto y danza, y se ha esforzado en transformarse en lugar de diálogo y de encuentro, de convivencia pacífica que busca mirar hacia adelante. Celebrar los 100 años de vuestra independencia, momento significativo para la vida de toda la sociedad. Ustedes conocen muy bien el precio de esta libertad, que han tenido que conquistar y reconquistar. Una libertad hecha posible gracias a las raíces que les constituyen. sono lieto di sapere che nel cuore delle radici che costituiscono questa terra si trova la Chiesa. Me alegra saber que en el corazón de las raíces que constituyen esta tierra se encuentra la Iglesia Católica, en un trabajo de plena colaboración con las otras iglesias cristianas, lo cual es signo de cómo es posible desarrollar una comunión en las diferencias. Quando le persone hanno il coraggio di andare al di là della superficie conflittuale e si guardano nella loro Realidad que ocurre cuando las personas se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y se miran en su dignidad más profunda. Así, podemos afirmar que cada vez que las personas y comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman en solidaridad. diventa un modo di fare la storia in un ambito dove i conflitti, le tensioni Así podemos afirmar que cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman en solidaridad, la cual, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierte en un modo de hacer la historia, en un ámbito donde los conflictos, las tensiones e incluso los que se podrían haber considerado opuestos en el pasado, pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida. Así como nutrió la vida de vuestro pueblo, hoy el Evangelio puede seguir abriendo caminos para afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias y especialmente fomentando la común unión entre todos. Al finalizar este encuentro, iremos hacia el Monumento de la Libertad, donde estarán presentes niños, jóvenes y familias. Ellos nos recuerdan que la maternidad de Letonia, analogía sugerida por el lema de este viaje, trova eco nella capacità di promuovere strategie che siano veramente efficaci e focalizzate sui volti concreti di queste famiglie, di questi anziani. ellos nos recuerdan que la maternidad de Letonia, analogía sugerida por el lema de este viaje, encuentra eco en la capacidad de promover estrategias que sean realmente eficaces y estén más centradas en los rostros concretos de estas familias, ancianos, niños y jóvenes, que en el primado de la economía sobre la así como en el primado de la economía sobre la vida. La maternidad de Letonia se manifiesta también en la capacidad de generar fuentes de trabajo para que nadie necesite desarraigarse por construir su futuro. El índice de desarrollo humano también se mide por la capacidad de crecer y multiplicarse. El desarrollo de las comunidades no se produce únicamente y menos se mide
por la capacidad de bienes o recursos que se posean, sino por las ganas que se tenga de engendrar vida y crear futuro. Solo nella misura in cui ci sono radicamento nel passato, creatività nel Esto solo es posible en la medida que hay arraigo en el pasado, creatividad en el presente y confianza y esperanza en el mañana. Y se mide en la capacidad de entrega y de apuesta, tal como las generaciones pasadas nos supieron testimoniar. Amici tutti. Señor presidente, amigos Inizio todos, il pellegrinaggio in questa terra. comienzo aquí mi peregrinación por esta tierra, pidiéndole a Dios que siga acompañando, bendiciendo y haciendo próspera la labor de vuestras manos para esta nación. Pidamos a María que nos ayude a plantar la cruz de nuestro servicio, de nuestra entrega allí donde nos necesitan, en la colina donde habitan los últimos, donde es preciso la atención delicada a los excluidos, a las minorías, para que alejemos de nuestros ambientes y de nuestras culturas la posibilidad de aniquilar al otro, de marginar, de seguir descartando a quien nos molesta y amenaza nuestras comodidades. Lo dijo el Papa Francisco durante su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este 25º domingo del tiempo ordinario en el Parque Sant'Akos, en Kaunas, Lituania. Escuchemos al Santo Padre. 75 anni fa, questa nazione assisteva alla definitiva distruzione. Hace 75 años, esta población sufrió la destrucción del gueto de Vilna. Así culminaba el asesinato de tantos hebreos comenzados años anteriores. Hacemos memoria de aquel tiempo y pedimos al Señor que nos dé el don del discernimiento para descubrir en cada momento cualquier germen de estas situaciones que atrofia el corazón de los hombres. Jesús nos recuerda en el Evangelio una tentación que hay que vigilar con atención. El ansia de ser los primeros, que puede anidar en cualquier corazón humano. ¿Cuántas veces ha sucedido que algún pueblo se crea superior a los otros, con mayores privilegios? ¿Cuál es el remedio que propone Jesús cuando sucede esa situación en nuestro corazón o en la mentalidad de una sociedad o de un país? Hacerse el último de todos y el siervo de todos. Estar allí donde ninguno quiere ir, en las periferias más distantes, en servir para crear espacios de encuentro con los últimos, los descartados. Se permettessimo al Vangelo di Cristo di giungere nel profondo della nostra vita, allora la globalizzazione della società sarebbe davvero una realtà. Si esto lo vivimos, realmente el deseo de Jesús será una realidad. Los cristianos insistimos en la propuesta de reconocer al otro, de curar las heridas, de construir puentes, de ayudarnos a llevar los unos los pesos de los otros. Aquí en Lituania está la colina de las cruces, donde millares de personas en los anteriores siglos han plantado el signo de la cruz. Invito, mientras rezamos el Ángelus, a pedir a María que nos ayude a plantar la cruz de nuestro servicio, de nuestra dedicación, allí donde hay necesidad de nosotros, sobre la colina donde viven los últimos, donde se nos pide la dedicación a los excluidos, a las minorías, para alejar de nuestros ambientes y de nuestras culturas la posibilidad de alejar a los otros, de marginarlos, de continuar descartando a quien no nos gusta o molesta nuestra comodidad. Porque ellos alcanzarán misericordia.
Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este espacio de escucha al Señor. Ese Señor que nos ama, que nos ilumina y que nos acompaña por el camino de la vida. Hoy lunes escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versos del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el verdadero discípulo o el seguimiento al Señor solamente tiene un camino: el camino de la cruz, el camino del servicio. Y somos invitados a caminar con confianza en el seguimiento al Señor y también con la luz y la fuerza de la oración. El Señor Jesús nos invita hoy que si queremos ser hombres y mujeres de servicio, no olvidemos aquella frase que nos dijo Él ayer domingo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Queridos hermanos, nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. El Señor Jesús nos invita a no esconder el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Es decir, el amor de Dios no es para esconderlo, sino para compartirlo y derramarlo como un río que va bañando a todos los que nos rodean. El ser luz es nuestra vocación, ser sal y ser luz. Por esto el ser luz implica, por una parte, el estar íntimamente conectados a la fuente que es Jesús, y por otra parte, el saber conducirse y situarse en la vida como servidores de nuestros hermanos, cumpliendo cada uno nuestra misión ahí en ese lugar donde el Señor nos ha puesto. Y también recordemos que la verdad más tarde o temprano saldrá a la luz. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Mis queridos hermanos, vivamos con alegría nuestro ser de luz. No escondamos el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Un abrazo y que Dios les bendiga. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también hagamos. El 24 de septiembre, además de celebrar la festividad de la Merced, la patrona del mundo penitenciario, tenemos otros santos como San Pacífico, un nombre que necesitamos bastante en nuestro mundo. San Pacífico de San Severiano vivió muchos malos momentos desde que era niño. Quedó huérfano a los 4 años, pobre, maltratado por los parientes que le acogieron. Pareció que iba a encontrar en el claustro lo que el mundo le negaba, y en 1670 ingresó en un convento de franciscanos reformados. Su camino parecía claro, ser profesor de filosofía, pero, según él mismo, no se necesitan doctores sino apóstoles. Eso es lo que él sentía en esa época. Y entonces pidió una ocupación más activa. Está terminando el siglo XVII y se avecina la gran tormenta de la Ilustración. Y será predicador en tareas misionales hasta que este servicio se le hace imposible por tener los pies hinchados y cubiertos de llagas. ¿Qué va a hacer un apóstol que no puede caminar? Dedicarse a la confesión. Pero la sordera absoluta le impide ejercer este ministerio. Más aún, quedará ciego, ya ni celebrar la misa va a poder hacer, ni salir de su celda. Y entonces, en este desamparo le falta incluso el consuelo de sus hermanos de religión. Y el sacristán y el enfermero que le cuidan le maltratan de palabra y de obra, como acusándolo en su último refugio. Los que han escrito sobre su vida afirman que así vivió durante años hasta la muerte, como un nuevo Job, desposeído de todo, excepto de paciencia y de amor a Dios. Con la paciencia de Pacífico, me despido de ti hasta mañana. Nos vemos en Diócesis TV.
Hoy, 24 de septiembre, la Iglesia recuerda a San Antonio González, rabanal, presbítero y mártir. En el martirologio romano podemos encontrar en Nagasaki, ciudad del Japón, pasión de San Antonio González, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir, que, enviado a la nación nipona con otros 5 compañeros, fue encarcelado poco después y martirizado con el tormento del agua, hasta que, enfebrecido, precedió en la muerte a los demás, imperando Tokugawa Iemitsu. Nació en León, en el seno de una modesta familia. A los 12 años ingresó en el Seminario de León, donde realizó los primeros estudios, para al poco tiempo ingresar en el convento de Santo Domingo de su ciudad natal, donde después de culminar su carrera con el título de lector de teología, se le ordenó sacerdote. Fue profesor en los conventos de Piedrahíta y Ávila. Alternaba la tarea docente con la predicación. En 1631 se ofreció para las misiones del Extremo Oriente. En 1632 llega a Manila y fue profesor en el Colegio Universitario, futura Universidad de Santo Tomás de Manila, de donde fue rector. En 1636 partió como vicario provincial para el Japón en compañía de 3 religiosos dominicos y 3 laicos, y apenas llegado cayó en manos de los perseguidores de los cristianos. Estuvo 1 año en la cárcel de Okinawa. Se convirtió allí en un gran maestro y servidor de sus hermanos, y recibió la profesión religiosa de San Vicente de la Cruz Chiwozuka. Le llevaron a Nagasaki y lo sometieron al tormento del agua, ingurgitada, para ver si doblegaban su espíritu y resistencia. Declaró que su único propósito al ir al Japón era predicar el Evangelio. Manifestó claramente que prefería morir a renunciar a la fe. Cuando se le dijo que pisase una pintura de María, se inclinó hacia ella con gesto reverente y la cubrió de besos. Salió tan quebrantado de esta prueba, ya que el tormento del agua le había destrozado los pulmones, que murió en la cárcel. Su cuerpo fue incinerado y esparcidas sus cenizas en el mar.